familia se esté conectando. Después de 15 días de no estar, hoy tenemos la oportunidad de nuevamente compartir con ustedes y agradecerles, por supuesto, su participación. La semana pasada estuvimos con unos amigos, hermanos, de muchos años que pues su señor padre está con nuestro Dios ya, ya está con el Señor y por eso tuvimos la osadía de no tener el estudio, porque recuerden, la prioridad es la familia, la prioridad es estar con los que amamos. La palabra, por supuesto, Dios es primero, pero ¿en qué nos vamos a reconocer como hijos de Dios y como cristianos? En que nos amemos los unos a otros. Y parte de estar, parte del amor es estar en los momentos difíciles, ¿no? Gracias a Dios, la familia está muy bien. Obviamente la ausencia duele, toda ausencia duele, pero con la confianza de que él partió con el Señor, porque era un hombre que realmente buscaba de Dios. Y bueno, le mandamos un abrazo a toda la familia Osejo. Ya la pareja está junta en el cielo. Ahora sí ya va a estar contento el Señor, porque va a volver a ver a su amada, ¿no? Después de tanto tiempo. Aunque luego dicen que, no, que como dijo Jesús, en el cielo no hay que se casen y quien no, pero bueno, pero eso pues ya lo averiguaremos allá. Que se puedan ver, ¿verdad? Sí, que se puedan ver. ¿Cuántas sorpresas nos iremos a llevar? Algunas. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos? Vamos a tener un momento de alabanza para Dios. Hoy no voy a agarrar el piano porque esta canción todavía no me la sé y espero no darle un golpe a Angélica. Pero les voy a invitar en esta ocasión y en todas las ocasiones que estemos. Les preguntaba a Miguel y Angélica hace rato que cuando está el grupo de alabanza en la congregación o en este momento, ¿quién es el público? Y la mayoría de las veces nosotros contestamos que los que estamos en la congregación, abajo del escenario, ¿no? Y en realidad el público es Dios. Toda la congregación se junta. El grupo de alabanza nada más nos lleva a adorar. Entonces en este momento les pido, les suplico, les muevo, les invito a que se sumen con nosotros a adorar, pero pensando exclusivamente en Dios. Si han escuchado este canto, esta canción, que ha estado muy de moda, a mí me gustó mucho, pero sobre todo por lo que dice, por lo que habla, y si se la saben, pues cántenla con nosotros. Si no, escúchenla, pero enfóquense en Dios, porque de eso habla este tema. Y vamos a darle gracias al Señor porque esta tarde Él va a tomar el control. Él va a ser el que nos hable, y esto que vamos a hacer, este momento de adoración, va a ser para honrarlo a Él. Así que dispón tu corazón, dispón tu alma y enfócate nada más en aquel que se entregó por ti, por mí, para que tú y yo no sufriéramos todo lo que Él sufrió. Enfócate en el Espíritu Santo, en su Santo Espíritu que nos dejó para que nos revele todo el significado de su sacrificio. Enfoquémonos en el Padre, que los tres son uno. No hay tres dioses, no adoramos a tres dioses, es uno solo. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Listo? Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su
su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey, en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinará. Todos lo verán como rey, en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinará. Todos lo verán como rey, en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinará. Todos lo verán como rey, en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinará. Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey, en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinarán. Todos lo verán como rey, en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinará. Todos lo verán como rey, en las nubes volverá, con poder y autoridad. el cordero y el león Reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá. como rey, en las nubes volverá. El cordero y el león reinará. Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero
eres santo. Oh Señor, tú eres santo. Todos lo verán, coronado en las nubes volverá. Coronado en poder y autoridad, el Cordero y el León reinará. Todos lo verán, como Rey en las nubes volverá. Coronado en poder y autoridad, el Cordero y el León reinará. Dile santo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Señor, tú eres santo. Señor, tú te sacrificaste por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestro Señor y Salvador, tú eres el Rey de Reyes, el que está sentado a la derecha del Padre, el que su sangre clama y testifica para nuestra libertad. Tú eres el Señor de señores. Tú moriste en el Calvario, Señor, para que nosotros fuéramos libres. Y hoy venimos delante de ti, Señor, a reconocer tu señorío sobre nuestra vida, tu sacrificio en nuestra vida, el pago de nuestra salvación, que fue tu vida. Y te damos toda gloria y toda honra. Tú nos permites entrar directamente al Padre, Señor. Y al ir y cumplir con tu propósito, que es estar a la derecha del Señor, sentado, reinando, gobernando, nos dejaste tu Santo Espíritu. Y hoy clamamos a ti, Espíritu Santo, que nos llenes, nos inundes, nos rodees, Señor, con tu luz, tu revelación, tu amor, tu verdad, y que nos hagas entender, Señor, esta palabra. Te damos todo honor y toda gloria, Señor, porque tú eres santo, tú eres digno de todo, Señor, nuestra vida, nuestro honor. Tú eres la razón de ser, tú eres nuestro porqué, nuestro para qué, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús. Yo sé que por mis propias fuerzas no puedo entrar. No importa cuán bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar para adorarte en verdad. Y yo quiero entrar a adorar al santo lugar y ahí estar rendido hora tras hora adorándote. Y yo quiero estar al lugar, al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa cuán bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar.
Sé que solo en ti, por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar para adorarte en verdad. Y yo quiero entrar a adorar al santo lugar, y ahí estar perdido hora tras hora adorándote. Y yo quiero estar a adorar al santo lugar, y ahí estar rendido hora tras hora adorándote. Y yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Te amamos, Señor. No hay palabras, Señor. No hay palabras para adorarte. No hay forma, Señor, que podamos convencerte, porque tu amor es más grande que nuestra respuesta, Señor, y aún así lo sabes, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Te damos todo honor, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Tómate un momento para adorarle, para en lo posible ver su magnificencia, ver su grandeza, ver lo maravilloso que es, y ese gran ser contra nosotros que somos ínfimos te ama y te conoce de tal manera. Sabe cuántos cabellos tienes, sabe cuáles son tus necesidades, y lo único que busca de ti y de mí es que nos presentemos confiadamente delante de Él y que descansemos en su presencia, que confiemos plenamente en Él y que no veamos más allá de nuestro entorno, que lo veamos a Él y solo a Él, porque en Él es sí y amén siempre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos llenarnos de ti y de tu presencia. Levantamos a nuestras familias delante de ti, Señor, para que te conozcan, Padre. Que te conozcan como el Rey, como el Juez, como el Salvador, como nuestro Padre, como nuestro amado Consolador. Y te pedimos, Señor, que nos reveles tus secretos, para que podamos entender que somos tus amigos, Señor, y podamos ser instrumento de tu misericordia para los que no te conocen, Señor, o que están perdidos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues sean todos muy bienvenidos a un estudio más. Estamos transmitiendo desde la página Reparadores de Portillos y también de Iglesia Viva. Y pues es un placer estar nuevamente aquí. Créanme que nosotros esperamos este tiempo con mucha ilusión, con mucha fe de que día a día vamos a ir creciendo como familia, como grupo, y que este tipo de enseñanzas o de videos, al irlo compartiendo, van a ir dando vida a otras personas, que se va a ir transmitiendo y compartiendo el mensaje de Cristo a otras
familias a otras ciudades. Y la verdad que es algo tan hermoso el poder ser partícipe de todo lo que está pasando, porque la palabra dice que el Señor dejó puesto en su palabra que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y créanme que, como hablaba con el grupo de mujeres que se está consolidando este grupo de los miércoles en la mañana, de estudios para mujeres, y estábamos viendo que de qué forma nosotros nos podemos manifestar como mujeres o como hijas de Dios, y hay muchas formas en las que podemos bendecir a otras personas, hay muchas formas en las que podemos impactar en nuestra sociedad, en nuestra ciudad o en el mundo. ¿Por qué? Porque así lo dejó establecido Dios en su palabra, y todos estos estudios nos ayudan a conocer de qué forma nos podemos manifestar. Este canto que cantamos ahorita, ¿no? Es muy fuerte, y podrán decir, ay, pues es que no ensayan. No, es que es tan fuerte. Por lo menos yo hablo lo que yo estaba sintiendo, que llegó un punto en que yo ya no coordinaba lo que estaba cantando, porque yo sentía muy fuerte las palabras, lo que estaba diciendo cuando dice que todo ojo lo verá, que como rey lo veremos venir en las nubes. La verdad, o sea, yo lo único que quería era tirarme al suelo y llorar como niña, porque ese es mi anhelo, y es mi anhelo que todos ustedes también conozcan eso, que sepan su identidad, la identidad con la cual fuimos formados y fuimos creados por nuestro Dios, que nos ama. Y es una forma, la adoración es una forma de regresarle a Él un poco de amor, de todo el amor que Él nos tiene a nosotros, que nos ama de tal manera. Y pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y un agradecimiento a mi hijo Miguel, que nos estuvo acompañando también, y me dijo, es que no quiero salir nomás en cámara, mamá, pero hay que voltear la cámara para que, para que se vea. Para que se vea. Dice no, que no, pero nos acompañó cantando y tocando el cajón. El cajón, Bueno, se llama, es una, se me olvidó. ¿Es un cubo español o peruano? ¿Cómo? Cajón peruano. Bueno, este es híbrido porque tiene entorchado y es peruano y español. Es híbrido. Y es hermoso poder compartir con nuestra familia esa adoración, ese amor por Dios, esa pasión por Dios. Y pues les invito también a ustedes. Nosotros traemos en nuestro corazón hacer alguna noche como de adoración, ¿no? Y por qué no poner en ese momento alguna petición, alguna necesidad, pero estamos orando que Dios nos ayude a acomodar nuestros tiempos para poder hacer eso, porque yo sé que todos tenemos muchas necesidades, y hay mucha necesidad a nuestro alrededor, ¿verdad? Sí, primero, no te sientas mal, no te agüites. No me siento mal, porque yo lo disfruté mucho. A lo que voy es, lo que está diciendo Angélica es bien interesante. Muchas veces en las iglesias, sí, definitivamente Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios que le gusta que seamos excelentes, porque Él es excelente. Pero la intención del corazón es la que Él ve más. Sí, como cuando Marta y María estaban con Jesús en su casa, y Marta andaba afanada porque quería ser excelente. Se vale la excelencia, pero cuando Dios toca tu corazón, es lo que Él ve. Acuérdate que la relación es personal con Dios, ¿sí? Y podemos tocar maravillosamente, pero si no te conectas con el Espíritu Santo, si no te conectas con la presencia de Dios, si no magnificas o no te das cuenta qué es lo que está pasando, pues es un concierto más, es una canción más, ¿no? Yo me acuerdo... Cantar la Vaca Lola. Sí, ándale, es como cantar la Vaca Lola. Yo me acuerdo de un concierto que hubo, creo que en Ciudad de México hace muchos años, donde se juntaron
muchos artistas a cantar. Y no me acuerdo, es más, el mismo Marcos cuenta esa historia, el Marcos Witt. Creo que estaba más chamaco Marcos, ¿no? Todavía no era la figura que fue o que es en la música cristiana y sobre todo en la adoración. Y contaba que una vez que se acabó todos los artistas, se subió un señor con una guitarra y dijo, yo quiero cantar. Y le dijeron, no, pues es que ya se acabó el programa, pero ¿qué no se supone que es para cantarle a Dios? Y le dieron oportunidad y empezó a cantar una canción en 3-4 tonos, que ahorita realmente no recuerdo cuál es. Pero en ese momento la presencia de Dios empezó a caer de una manera impresionante. Y todo el espectáculo dejó de ser espectáculo y se enfocó toda la gente en adorar al Rey de Reyes. Por eso les decía ahorita, vamos a cantar independientemente de cómo cantemos. Yo sé que Angélica canta precioso y toca muy bien Miguel, yo más o menos, pero la intención del corazón es lo que cuenta. Y yo les invito a que esta noche y a partir de todos los días que estemos adorando, que pensemos en Dios, veamos ese Dios tan grande. Decíamos en un canto en la iglesia de pequeños, tan grande que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar. Qué bonito canto. Grande es el amor de Dios, decíamos, que no lo podemos magnificar. Pues ese Dios que no se puede magnificar, que no tenemos la capacidad de magnificarlo, ese Dios te voltea a ver a ti y te dice que te ama y te dice que necesita a Él como Padre, que tú estés delante de Él y tengas confianza en Él, que dejemos de ver lo que está pasando alrededor y que confiemos plenamente en Él, que Él ha hecho la obra y la terminó y quiere que tú y yo la disfrutemos. Y ojo, no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, pero estoy hablando de un evangelio del reino, ¿sí? Y hoy vamos a hablar algunos secretos del reino que tuvimos, poquito hablamos de la semana pasada, y es una clave, o son varios principios que si los entendemos vamos a poder nosotros bajar en este mundo o caminar en este mundo como los que somos, hijos del Rey de Reyes. Amén. Y pertenecientes al reino de los cielos, porque el reino de los cielos está aquí y ahora, y cómo estamos viviendo nosotros es como estamos entendiendo la relación con Dios, ¿sí? Y voy a empezar haciendo varias preguntas. La primera de ellas va a ser, ¿te ha pasado que tú dices, a ver, yo soy cristiano, amo al Señor, sirvo, diezmo, ofrendo, doy mi tiempo, abro las puertas de mi casa, le doy de comer al hambriento y me va pa'l perro? Pa'l perro es una palabra hebrea que significa pa'l perro, o sea, te va mal, ¿sí? Y no prosperamos y estamos viviendo al día, y dice la palabra en el Padre Nuestro que Él nos va a dar el pan de cada día, y muchas veces ni el pan de cada día tenemos. Y estamos nosotros todos los días buscando la manera de cómo agradar al Señor. Y nos confesamos, y es más, hasta pecamos para poder tener con qué confesarnos, porque ya no tenemos pecados que confesar. ¿Te ha pasado? Hablábamos de esto la semana antepasada, ¿sí? ¿Cómo es posible que tú sirviendo, pues nos vaya mal, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le esté pasando? Sí. Hemos hablado durante todas estas pláticas de algunas situaciones. Cuando Jesús tomó su papel en este mundo de Salvador, que vino, que fue engendrado en María, que tomó su lugar como Salvador, como Cordero sin mancha, dice que subió a la cruz sin decir nada, y lo único que hizo, incluso ahorita lo cantábamos, que en la cruz perdonó a pesar de que lo estaban golpeando y lo estaban vituperando. ¿Para qué? Para cumplir que la paga del pecado era la muerte, y la muerte de un cordero, y la paga del pecado de Jesús, el sacrificio de Jesús fue la ofrenda perfecta para poder modificar la maldición en la que caímos con Adán y Eva. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Cristo, no nada más recibimos la salvación, recibimos nuestra visa del reino. El tema es que no nos han enseñado a ser
esos ciudadanos del reino en este mundo. Tiene sentido, incluso dice la palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Y hay varios secretos que están en la Biblia que casi no se hablan en la iglesia, porque pues pudieran afectar muchas veces situaciones que no son convenientes para ciertas congregaciones. Y hoy vamos a hablar de nuevo del tema del sometimiento, de la sujeción. ¿Sí? Y ese es un principio que si lo entendemos, vamos a romper con muchas situaciones que nos mantienen mal en este mundo, que no nos dejan vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender eso que dice Jesús, que no nos preocupemos porque Él venció al mundo, aunque en el mundo hay aflicción y vamos a tener aflicción. No lo entendemos porque según nosotros, desde nuestra perspectiva, cumplimos con todo lo que nos está diciendo la palabra. Que yo confieso a Jesús con mi boca, que creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, que voy y ofrendo y voy y diezmo y me congrego, porque hay algunos que no se congregan y pues tienen a mal congregarse, y yo hago todo y hago un checklist como si fuera en el antiguo pacto, ¿sí? Y no entendemos que lo que está pasando tiene que ver con nuestro libre albedrío, con nuestra actitud y con lo que Dios establece como prioridad, que es la autoridad. ¿Sí? La semana pasada hablábamos un poquito y fíjense, se fueron 2 horas, y hablábamos un poquito del tema de la autoridad y de la sujeción, ¿sí? Pero hoy voy a tratar de llevármelo muy rápido, punto por punto, para poder entender y llegar a ver qué es lo que está pasando, y que tú esta noche o este día o mañana en la mañana, cuando veas este video, aprendas a hacer una introspección y decir, ah, caray, aquí está mi error. ¿Sí? Aquí está mi error. Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo, tenemos que entender que Dios está con nosotros. El tema es cómo está con nosotros. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Jesús está con nosotros. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumple. Oye, Carlos, pero está sentado a la derecha del Padre. Sí, pero Él, su esencia, su salvación, está con nosotros hasta el fin del mundo en la figura del Espíritu Santo, y Jesús también. ¿Sí? El tema es cómo está con nosotros. ¿Sí? Porque hay ciertas reglas. Por ejemplo, yo me enojaba mucho antes porque decía Pedro, se le ocurrió escuchar al Espíritu Santo y escribir, ¿sí? Que los hombres debemos de tratar a las mujeres como a vaso más frágil, y luego puso, está bien hasta ahí, muy bien Pedro, te felicito, qué bueno que el Espíritu Santo te reveló que nosotros como hombres debemos de tratar a la mujer como a vaso más frágil, quiere decir que con todo cuidado, en un lugar allá para que se empolve. No es cierto, no dice eso. Como vaso más frágil habla de un vaso hecho con cristal súper delicado, pero súper fino, que nosotros lo tenemos como un gran tesoro y que lo debemos de cuidar, porque ese vaso nos quita la sed, nos alimenta, nos llena. ¿Me explico? No es para ponerlo arriba en la vajilla, no es cierto, eso no viene en la Biblia. Pero después de esa coma, Pedro puso una sentencia. Dice, porque si no lo hacemos, tus oraciones no van a ser escuchadas. ¿Se acuerdan que les he dicho que toda promesa tiene una condición buena? Hombre, si tú sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas, ¿cómo estás tratando a tu mujer? ¿Cómo estás tratando a las mujeres a tu alrededor? ¿Cómo estás tratando a tu hija? ¿Cómo estás tratando a tu compañera de trabajo? ¿Sí? Como a vaso más frágil. Puedes buscar el versículo para que me ayudes con él. Nada más para puntualizarlo. Entonces, ese tipo de situaciones están ahí en la Biblia, pero no las entendemos. De hecho, dice, todo obra para bien, y pensamos que a todo mundo nos va a ir bien, porque todo obra para bien. No, pero hay una condición, dice, para los que andamos conforme al propósito, para los que amamos a Dios. ¿Sí? Y hay que entender esas condiciones. ¿Qué? Dice, a ver. No, porque me da risa que me habló una hermana y me dice, pero ¿cómo que las bendiciones están condicionadas?
¿Que no lo hace Dios por amor? Sí, le dije por amor, pero por amor también nos enseña y nos va corrigiendo. Claro. Ahora, vamos a entender esto. Todas las bendiciones, y esto quiero ilustrarlo de esta manera, y tiene que ver con una estructura, porque Dios es estructurado, ¿sí? Y ahorita lo vamos a demostrar con la palabra. Bueno, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellos, oyendo el honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, es el verso 7, ¿sí? Que después vamos a estudiar a Pedro, pero a lo que voy es, hagan de cuenta, y se lo voy a poner con esta historia. Y esto yo lo vi en el internet, ¿no? A lo mejor ustedes lo conocieron o supieron de, ¿no? Resulta que una familia que se dedicaba a producir queso, que toda su actividad era producir queso, entraron en una rifa y se ganaron un viaje familiar en un crucero, ¿sí? Y el crucero era ¿qué? Creo que era de 20 días o 25 días. Iban a entrar por todo el Pacífico hasta Alaska y luego de regreso. Iban a llegar a muchas partes. Y pues la familia era humilde, ¿no? Y se había ganado ese premio. Ya saben para dónde voy, ¿sí? Resulta que dijeron, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para comer? Porque pues ya nos llevamos el premio, ¿no? Y ya sé, dijo la señora, pues vamos a llevar en las maletas mucho queso y pan. Y vamos a comer queso con pan todo el tiempo, ¿no? Y sí, pues así lo hicieron. Se llevaron la maleta y ahí van. Con las maletas y con el queso y con el pan, ¿no? Y empiezan y pues todos los días pasaban por los restaurantes del barco, del crucero, y los mejores buffets, los manjares, postres, carnes, pescados, había de todo para comer, y ellos se metían a la hora de comer a su camarote y comían queso y pan. Comían queso y pan. Pues así pasaron 5 días, 10 días y empezaron a disfrutar, pero todos los días desayunaban, comían y se ganaban queso y pan, y ya estaban hasta acá del queso y pan. 5 días después de que se acabara, se les acabó el queso y el pan. Como los hebreos del maná. Ándale, como los hebreos con el maná, ¿sí? Como los hebreos, pero imagínate queso y pan, o sea, sin frijoles, sin tortillas, sin arepas, a ver, ¿qué le podríamos echar a los frijoles, o cómo conocen los frijoles allá en Venezuela, en Colombia? Tienen un nombre bien raro, Dios te bendiga, ma. Allá en Laredo, ahorita allá en Ciudad Acuña, aquí conocemos los mayocoba y los frijoles pintos, pero allá en el sur el frijol negro es el que rifa, y en otras ciudades no sé cómo le conozcan, ¿no? Pero imagínense, puro queso y pan, y a lo mejor era queso fresco, que ustedes saben que días después se pone duro, o luego se amarga o se hace así cremoso, y no es tan agradable al sabor. Pero 5 días después... Caraotas, mira, caraotas. Le dicen en Venezuela. En Venezuela le dicen caraotas, y luego también, bueno, hay varios tipos de semillas, pues, pero digo, en nuestra comunidad latina, mandamos un abrazo a Cuba, Colombia, Argentina, a todas partes, hasta España, fíjense, cruzando el charco, nos ven, Fernanda, que nos mandó saludos. Fernanda de acá, Ciudad Acuña, anda nuestra sonorense favorita, que anda ya trabajando en Ciudad Acuña, y saludos a la Santa Madre, y por supuesto a Diná, preciosa Diná, benditas las tres, que Dios les prospere, y ahí anda casi toda la familia ahorita, les mandamos bendiciones. Bueno, continúo. Dice la hermana Risbel que están aprovechando que están ahí porque al rato les quitan la luz. No, chale. Pues bueno, me voy a apurar para que alcance, hermana Risbel. Y les decía, y resulta que 5 días antes se les acaba la comida, no hallaban qué hacer, ¿sí? Y hasta que fueron y preguntaron, se atrevieron a preguntar a alguien, oiga, ¿cuánto cuesta entrar al buffet? Porque pues eran varios de familia. Y les dijeron, el buffet es gratis, va incluido en su paquete. Y así estamos, no conocemos la palabra, o simplemente escuchamos y no escudriñamos la palabra, y al no escudriñarla nos estamos perdiendo de un montón de situaciones, de un montón de bendiciones, ¿sí?
¿Por qué? Porque ahí está todo listo para que lo tomemos, pero como nos enseñaron que todos nos lo dieron, nosotros también queremos que la comida del cielo, pues nos las masquen y nos las den como pajaritos en la boca. Y no funciona así. No funciona así. Bueno, entrando en el tema, o más bien continuando con el tema, vámonos a Romanos, por favor, capítulo 13. Y de ahí vamos a partir todo este estudio. Igual pudiera ser un resumen, pero mejor nos vamos directo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo a que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean para sí condenación. ¿Qué pasó? El hermano. Frijoles Valles Negros en México hasta Matamoros, Tamaulipas. Saludos, hermano Ángel. Este es el principio, el del sometimiento, y a nadie nos gusta someternos. O díganme, ¿quién está de acuerdo con estar sometido a una autoridad? ¿Sí? Y aquí vamos a entender el primer principio, es que todos debemos de someternos, todos. Y ojo, no es lo mismo sometimiento, ¿sí? ¿Cómo se llama la otra? Sujetarse. No. A ser sumisos. ¿Por qué? Porque la palabra sometimiento, no la voy a decir en griego porque se ve muy feo, pero significa, ¿sí?, sujetarse u obedecer reflexivamente. Bueno, sí la voy a decir, se llama, bueno, no la voy a decir. Sí, dila, nomás. Ok, es que luego se vienen un montón de chistes y no quiero, mejor ahí lo dejamos. La palabra sometimiento, la raíz griega, ¿sí?, es la palabra hupotazo, dejémoslo ahí. Y esa palabra significa someterse u obedecer reflexivamente. Quiere decir que yo tengo que entender a qué me estoy sometiendo, porque si yo nada más obedezco por obedecer, no es sujeción, es sumisión. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? ¿Entendemos la diferencia? ¿No? Si yo soy sumiso, hago todo por miedo. ¿Sí? Porque hay alguien que se impone. Y la sujeción tiene que ser inteligente. Y esa es la clave para no caer en esto, en este error. Manda. La religión te enseña A ser sumiso. sumiso. No Por eso sujetarte. sumiso. ¿Sí me explico? Sí, pero por eso Dios dice que seamos sujetos con nuestra mente, con nuestro corazón, o sea, entendiéndote por convicción, pues. No Sí. porque alguien te lo esté imponiendo o que te diga, es que si no lo haces te vas a ir al infierno. No, es que lo haces por amor a... Sí, pero ese es el gran problema que tenemos en las congregaciones. ¿Sí? En la mayoría de las veces. A ver, dime. ¿Tú te acuerdas cuando me empezaste a platicar de esto y que yo me quedé, "Ah", pero o sea, entonces, ¿qué te va a cuidar? Y me acuerdo que yo cuando seguía dando las clases, yo también por eso es un parteaguas, porque dije, no tengo que aprender bien eso porque me voy a meter en camisa de 11 varas con Dios. Es una frase célebre de aquí de México, ¿no? O sea, en problemas con Dios, porque decía yo, entonces, ¿cómo nos vamos a guardar del pecado o en santidad si no está ese temor ahí, pues, ¿cómo lo podría explicar? Es que no sé cómo explicarlo. Es que estás dando el fin de la plática, pues. Pero bueno, está bien. Ya te spoileé. Ya hiciste el spoiler. Ya hizo el spoiler. Pero bueno, para poder entender esto, como dice Angélica, la mayoría de las veces nos han enseñado que debemos de tener temor y temblor a la hora de estar en una situación de lo que dice la Biblia. Y muchas veces eso hace que las personas que están bajo autoridad caigan en una maldición porque no sabemos entender qué es estar sujetos, que lo hacemos por miedo en lugar de hacerlo por amor, que lo hacemos por temor en lugar de hacerlo por convicción. Al principio, cuando empecé a platicar esto con Angélica,
Ella decía, es que me va a hacer perder la salvación, me voy a ir al infierno, tengo miedo porque estoy en pecado. Espérate, no estaba hablando de eso. Sí, y aquí vamos a poner otro principio, que no estaba en la plática, pero pues Angélica lo puso. Con mi respectiva cara de angustia. Sí, vivía en angustia. Angélica vivía en angustia. No vivíamos en libertad, o no vivía en libertad. Yo viví en angustia mucho tiempo hasta que Dios me reveló esto. Sin embargo, creía que sí. Sí, y enseñé, me explico. Y fui enseñado y después me reveló en muchas situaciones. Pero ¿a qué voy? Ella vivía en condenación, yo vivía en condenación. Y aquí el verso dice, el verso 2, dice, porque al que resiste lo establecido por Dios, a Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. ¿Ok? Cada vez que tú y yo desobedecemos o estamos, bueno, no es cierto, no habla de desobediencia, habla de estar en contra, habla de estar en oposición, ¿sí? Desobedecemos o estamos en oposición, incluso, porque puedes ser obediente, hacer las cosas, pero en oposición, ¿no? Es la gran diferencia. Sí. Ya no sé qué iba a decir. Que cuando ibas en oposición, automáticamente estás en condenación. ¿Sí? Y por eso les decía ahorita, ¿cómo está el Señor con nosotros? Y va, otra vez, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí? Todos nos tenemos que sujetar. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Ok? Y aquí les hablaba ahorita. Dios estableció un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y Él estableció las autoridades, pero no puso a la gente que está en la autoridad. No dice ahí que Él puso a la autoridad, no dice que Él estableció la autoridad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que la autoridad es la posición, no la persona. Un presidente, un padre de familia, un pastor, un viene en un estacionamiento, es una autoridad establecida por Dios. Y dice que todos nos tenemos que someter a la autoridad establecida por Dios. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es que te veo con cara de duda. No, es que me lo imaginé. Ok, ahora imagínense esto. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, a Adán le fue entregado el señorío de la tierra. ¿Sí? A Adán le fue entregado el señorío de la tierra. Y ahí de Adán, entre la tierra y entre la tierra y Dios estaba Adán como Señor. ¿Me explico? ¿O no? ¿Ok? Eva estaba bajo autoridad de Adán. Y vamos a dejar esa imagen ahí. Cuando Adán tiene el señorío de la tierra, Dios estaba sobre autoridad con Adán. Y Adán se sometía a Dios. ¿Ok? Y todo fluía. Porque la autoridad estaba puesta correctamente con la autoridad superior. De hecho, ahí dice que todos tenemos autoridades superiores. ¿Sí? Quiere decir que si yo soy mexicano, ¿sí? Como hijo, mis papás son autoridad. En el lugar donde vivimos, el presidente municipal es autoridad. En el estado en el que vivimos, el gobernador del estado es la autoridad. ¿Sí? Y cada uno tiene sus niveles de autoridad. La policía, por ejemplo, en México tenemos 3 poderes, ¿no? Que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y cada uno tiene un rango. ¿Sí? Y en el país el presidente de la república es la autoridad. Se supone que el Congreso es la autoridad del presidente. Y por fuera del presidente están las Naciones Unidas, y Dios debería estar por encima de todos los demás. En nuestra casa, en el hogar, en la familia, el hombre es cabeza del hogar. ¿Sí? En el trabajo, la autoridad superior es el jefe. Y si eres dueño de un negocio, tu autoridad superior automáticamente es tu cliente. ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces podemos identificar autoridades superiores y podemos ponerlas en 4, ¿sí? Que nos debemos de someter reflexivamente, pensando en ello, entendiendo nuestra posición. Porque si entiendes tu posición, no te vas a oponer a la autoridad porque no quieres a Dios en contra tuya. ¿Tiene sentido? ¿O todavía no?
Los estoy haciendo Sí. pelotas. A ver, voy a tratar de ubicarlo. Dice, y sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ya entendemos que todas las autoridades son de parte de Dios. Y lo dice, y por Dios han sido establecidas. Él las estableció. ¿Sí? Él puso al presidente de la República, pero no a la persona que ejerce la presidencia. Eso lo pusimos tú y yo a través de nuestros votos. ¿Sí? Dios puso al marido como cabeza, pero no puso a quien iba a ejercer la función de marido. Esa la pusiste tú como mujer. Tú dijiste, yo me quiero casar con ese, y tu mamá te dijo, no te cases, mijita. Pero ahí va. O tu papá, no te cases, mijita, y ahí va. Y después dice, Señor, que cámbiame al marido. No, mijita. Usted decidió someterse a esa autoridad. ¿Sí? Y aquí es donde viene la bronca. ¿Por qué? Porque dice ahí que si Dios estableció la autoridad y tú te opones, ni siquiera dice que no obedeces, te opones a lo que la autoridad dice, a Dios te opones. ¿Sí? Y vamos a ver las palabras en hebreo, o a Dios resistes, dice. Perdón, en el griego. La palabra resistir, ¿sí? O una de ellas es antitasomai, que quiere decir ponerse uno mismo en contra de alguien. O sea, si tu marido te dice, mujer, levántate y hazme desayuno, y tú trabajas, tú te esfuerzas, si el marido es un borracho, un bueno para nada, que no trabaja y no te esfuerzas, no se esfuerza, ¿sí? Y tú dices, no me voy a levantar, ¿no? Pero de todas maneras te levantas y haces desayuno, porque tienes que hacerle desayuno a las criaturas y pues mínimo que coma En tu corazón te estás oponiendo a lo que él dice porque lo estás juzgando, lo estás criticando y estás diciendo, no lo voy a hacer. Aunque lo hiciste, obedeciste, ¿sí? Pero en tu corazón estabas en oposición. Y haz de cuenta que, qué injusto lo que voy a decir, pero tú, al oponerte a la orden, ¿sí? Dios va caminando contigo. Y al oponerte a la orden, tú te pones en contra de Dios y vas a golpear contra Dios. No contra el diablo, no contra el enemigo, ese entra después. Es contra Dios mismo. Y tú dices, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Porque no sabemos someternos reflexivamente. No sabemos someternos a la autoridad. Ni siquiera sabemos ejercer la autoridad. Porque también vas a decir, a ver, yo soy autoridad. ¿Y por qué mis hijos no me obedecen? ¿No? Dijeran algunas mujeres o los hombres, estos no me hacen caso para nada, están bien rebeldes. Pero resulta que te dicen, mamá, quiero ir al baile. Y tú, ya te dije que no puedes ir, pero es que quiero ir al baile, haz lo que quieras. ¿Qué acabas de hacer con decir haz lo que quieras? Que haga lo que quiera. ¿Qué está haciendo? Le estás dando permiso. Aunque en tu corazón es, pobre de ti que lo hagas. ¿Sí? Estos se van y en ese momento tú los bendices como autoridad. El haz lo que quieras implica que tú le estás dando permiso. ¿Y a quién crees que le va a pedir cuentas Dios por tus hijos? ¿A quién? Como la vez que le dije yo a uno de mis hijos, ¿no? Al más chico. Habla fuerte, habla fuerte. Y me dijo, mamá, quiero ir a X lugar, ¿no? Con unos amigos. Y le dije, yo te dije que no te iba a dejar salir. Y no salió. Y le digo, y era broma, mi amor, ve, le digo. Pero mamá, que no sé qué, tú me dijiste que no. Ve, le digo, yo estaba jugando, pero él creyó que le estaba diciendo la verdad y no fue. Me dijo, te pasa, dice, ya hiciste que se me hiciera tarde. Pero, o sea, trata, de aun cuando está grande, trata de ser obediente. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias, pues, del honrar a los padres y de obedecer, ¿no? Ahora, ¿cómo yo no voy a traer condenación a mi vida? Pues lo primero que tengo que hacer es entender quién es autoridad en mi vida, ¿sí? Porque en todo lugar hay autoridad y ahorita hablábamos. Vamos a ponerlo en 4 grandes grupos. El primero es el gobierno, ¿sí? El policía de la esquina, el que anda multando, el judicial, el federal, cualquier persona que ejerza
una posición, incluso la secretaria que te ve mal en el seguro social y que mal te atiende, ¿sí? Y que tú estás bien enojado porque tienes media hora, una hora, 5 horas ahí y no te atienden y te hacen mala cara. Ellos son autoridad, ¿sí? ¿A quién se te ocurre de autoridad en el gobierno? El presidente, el gobernador, el presidente municipal, los diputados benditos, que nadie quiera a los diputados, son autoridad. ¿Sí? Y que ganan un dineral y que hacen las leyes como ellos quieren, son autoridad. Carlos, qué injusto. Sí, es injusto, pero Dios así lo estableció. Ahora, ojo, hay un secreto, y hay una forma de cómo Dios trate con la autoridad para que a ti y a mí nos bendiga, pero eso los voy a decir ahorita. Lo que quiero primero es que nos duela, que raspe, porque si no raspa no vamos a entender, ¿sí? Dice, y toda persona sométase a las autoridades, porque las autoridades son establecidas por Dios, y el que se opone, la oposición tiene que ver con tu actitud. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, lava los trastes? Y no quiero, y ahí están lavando los trastes todos enojados y rezongando. Eso automáticamente te acarrea condenación. Y no es condenación de parte del enemigo, es condenación de parte de Dios, porque te opones automáticamente tu camino. Dios se pone y no te deja avanzar. Y hay gente que tenemos años atorados, y aunque estemos sirviendo, y aunque estemos adorando en la congregación, y aunque estemos yendo de rodillas a darle de comer a los que están abajo de los puentes, y aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo, nuestra actitud ante la autoridad nos bloquea el avance. Y Dios no te va a dejar caminar, ¿sí? Dios no te va a dejar caminar. ¿Por qué? Porque primero va a tratar con tu rebeldía, porque eso es una rebeldía. La palabra que habla en resistir, también en el griego, es la palabra, déjenme buscarla, por acá la tengo. Sí, oponerse, resistir, es la que les decía ahorita. Pero la palabra condenación, fíjense, la palabra condenación es crima. En el griego es crima. E implica una sentencia en tu contra de parte de Dios. Una sentencia en tu contra de parte de Dios. Y existen varias formas de que se den sentencias en nuestra contra. Una, cuando pecamos. ¿Se acuerdan que dice la palabra que el acta de los decretos que era en nuestra contra, Jesús se la quitó al diablo, fue clavada en la cruz del Calvario? Bueno, eso pasó y automáticamente todo lo que estaba en esa acta en contra nuestra se borró. Fue clavada en la cruz, ¿sí? Y la mayoría de esos decretos en contra nuestra, ¿sí?, eran porque pecamos o porque rompimos la ley. Son pecados de santidad. ¿Ok? Son pecados de santidad. Lo veíamos también con el ejemplo de María y de Moisés, que Moisés había tomado una mujer cusita y que María y Aarón hablaron mal en contra de Moisés, que Dios los llamó, ¿sí? Y que ni siquiera Dios volteó a ver el pecado de Moisés, volteó a ver la rebelión de María y de Aarón, ¿sí? Y platicábamos en la semana, Angélica y yo, me decía, oye, ¿por qué María sí fue castigada y Aarón no? Porque en qué momento María pidió perdón por haber hablado mal de Moisés. A María se le llenó la piel de lepra, ¿sí? Y Moisés tuvo que intervenir para que Dios la perdonara, pero aún así estuvo 7 días fuera del campamento. Y Aarón automáticamente le dijo, perdóname, Señor, por haber hecho esta locura. Y no le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a Moisés. ¿Ok? Ahí hay una diferencia entre el pecado de santidad y el pecado de autoridad. Pero si quieren entender un poquito más de las diferencias del pecado de autoridad y santidad, vamos a ir a Primera de Reyes y vamos a encontrar a 2 profetas, ¿sí? 2 profetas que uno mintió y el otro desobedeció. Y eso a mí me impactó mucho, porque leyéndolo desde esta perspectiva, entendiendo la autoridad y la santidad, nos damos cuenta que Dios efectivamente primero trata con el pecado de autoridad, o con la oposición, o con la rebelión, que el pecado de autoridad tiene todo que ver con tu decisión y la mía
en cuanto a oponernos a lo que está establecido por Dios o por las autoridades, ¿sí? Y que no es menos importante, sino ahora en nuestro tiempo la sangre de Cristo es suficiente para perdonar el pecado, pero no la rebelión. La rebelión tiene que ver con una relación tuya y mía con Dios como juez, ¿sí? Y por cierto, vamos a aprovechar este tema para que en los siguientes vamos a empezar a hablar de las cortes celestiales. Si has oído hablar de las cortes celestiales o cómo podemos llegar con Dios, lo traté un poquito cuando hablamos del tema de la iniquidad, pero ahorita lo estamos estudiando más a profundidad para poder desatorar ese canal de bendición que está bien obstruido por nuestras rebeliones. Ahorita si entendemos el tema de autoridad, vamos a entender muy fácil cómo ir a las cortes celestiales y tomar lo que nos corresponde como hijos del rey, y no porque no lo merezcamos, sino porque Dios ya nos lo entregó y nosotros no lo estamos tomando porque no hemos entendido la palabra. Pero bueno, vamos al capítulo 13 del libro de Primera de Reyes, y vamos a irnos desde el verso, a ver, déjenme ver cuál, desde el principio del capítulo, si no me equivoco, perdón, no, desde el verso 11. Dice: sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día, ¿sí? También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano fue y preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. El profeta que fue con el rey, fue y habló con el rey, le dio su profecía, y luego se fue por un camino y Dios le dio una instrucción. Y el profeta anciano que estaba en esa región, ¿sí?, escuchó lo que sus hijos le fueron a comentar o a chismear a su casa, ¿sí? El profeta anciano no estaba ejerciendo la profecía, no estaba ejerciendo su oficio, estaba en su casa, ¿sí? Pero cuando escuchó que otro profeta había hablado con el rey, ¿sí?, luego le pregunta a sus hijos, dice: ¿por dónde se fue? Y ya le dijeron por dónde. Los hijos le mostraron el camino, dice, y luego la palabra dice: así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Y entonces el profeta anciano le dijo: rápido, ensillen el burro. Y enseguida ensillaron el burro y él se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. Y el profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y le dijo sí, yo soy. Entonces le dijo al hombre de Dios, el profeta anciano: acompáñame a mi casa y come algo. Y el profeta que había ido, el profeta joven, vamos a decirlo así, dijo: no puedo. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comerás ni beberás nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta, como tú, y un ángel del Señor me dijo este mandato: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano estaba mintiendo. Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor: has desafiado la palabra de Dios y has desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro, se lo dio, y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por ahí a ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta anciano oyó la noticia, dijo: este es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor, y el Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara.
¿Cómo la ven? Pero el profeta anciano le mintió. Y el profeta joven, por decirlo de alguna manera, que venía de Judá, cumplió con todo lo que Dios le había dicho. ¿O no? No, ¿En qué no cumplió? pues el que no tenía que ir ahí a comer. Pero si el profeta anciano le dijo que Dios le había dicho que fuera a comer. Pero pues debemos de, dice la palabra, ¿no? Que tenemos que escuchar la palabra y esperar a que se confirme o a que se cumpla. Porque si no puede ser que sea un profeta falso, un profeta que no venga de Dios. Entonces, a ver, vamos poniendo orden a esto. La mentira es un mandato vaya, es uno de los mandamientos, pues, o de las instrucciones que Dios nos dio a través del Antiguo Testamento, que son 613, creo más o menos, ¿verdad? 613 mandamientos, luego les corrijo el número, no soy experto en cuántos son, pero son instrucciones que nos dan para que nosotros mejoremos nuestra vida. Nosotros decimos que son la ley, y la ley está peleada con la gracia, y no es cierto, eso lo vamos a tratar en otro tema, pero ahorita, el anciano que mintió y rompió un mandamiento, pero es un pecado de santidad. Pero el profeta que había ido con el rey desobedeció una palabra, se opuso a la instrucción que Dios le había dado porque tenía hambre, porque tenía sed. Como el profeta Balaam, que le decían del dinero, ¿no? Ve y maldice. Y dice, no, yo no puedo maldecir. Y le ofrecieron dinero. ¿Como de cuánto estamos hablando? E iba, pero Balaam no fue tonto. Pero le preguntaba a Dios, ¿puedo ir? Y todavía el sinvergüenza no. Puedo ir. Y le decía que no iba. Y es más, Dios le cambiaba la instrucción. Le decía, vas a ir, pero los vas a bendecir. Y los bendecía. Pero al final, la astucia de Balaam, ¿sí?, le costó al pueblo de Israel los años que estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque les dio la forma de que el mismo pueblo se maldijera. Le dijo, llévale a tus mujeres y que adoren otros dioses, ¿sí? O sea, Balaam no falló, no le falló a Dios, pero le dio el cómo al pueblo para que pudiera maldecir al pueblo de Israel. ¿A qué voy con esto, familia? Si tú y yo no entendemos la palabra, si tú y yo no sabemos cuáles son las pequeñas condiciones que van a atarnos o desatarnos en maldición y en bendición, ¿sí?, vamos a seguir en oposición con Dios. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? ¿Cómo nos vamos a quitar esa condenación que acarremos? ¿Pidiendo perdón? No se quita pidiendo perdón. Es parte de, porque la sangre de Cristo tiene la autoridad para limpiar el pecado. Pero aquí tiene que ver con la actitud de tu corazón y también con la falta de conocimiento. Vamos a poner otro ejemplo. Y ahí nos vamos a ir a Efesios, ¿sí? Y por favor, si lo tienes ahí, Angélica, ayúdame. Efesios capítulo 5, en el verso 20. Vamos a abrir la Biblia. Dice Efesios 5, 20, lo vamos a leer en la versión de Reina Valera. Y a la letra dice: vamos bien hasta aquí. Si tienen algún comentario, por favor háganlo. Ya se salieron algunos, yo creo que no les está gustando lo que estoy diciendo. No, de hecho estoy viendo que se están conectando más. ¿Efesios qué? Efesios 5:20 dice. Y aquí yo creo que es donde vamos a tronar algunos engranes en la cabeza. Efesios 5, verso 20 dice: las casadas, ojo mujeres, las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dijiste 20 es el 22. Ah, perdón, cierto, verso 22, sí. 5:22. Dice: como pues la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos. 2 veces dice ahí, a sus propios maridos. Dice, ya entendimos que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad?
Ya entendimos que si nosotros nos oponemos, no estoy de acuerdo con lo que la autoridad dice. En ese momento, tú y yo, nuestra actitud nos hace que Dios, o que nosotros nos pongamos en oposición a Dios, o que Dios se ponga en oposición a nosotros. Y ahorita decíamos, tan grande que no puedo estar afuera de Él, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él. O sea, no te puedes brincar a Dios, pues. No nos podemos brincar a Dios. Si no entendemos que no nos podemos oponer a la autoridad, ¿sí? Porque en ese momento nos ponemos en contra de Dios y atraemos condenación para nosotros, pues nos va a ir mal, ¿no? Oye, Carlos, pero espérate, resulta que la autoridad, la persona que ejerce autoridad es mala. Ah, pues ahí viene el secreto, y aquí es como tenemos que entender. ¿Se acuerdan que les decía que sujetarnos tiene que ver con ser reflexivos, con pensar bajo de qué autoridad tenemos que estar nosotros? ¿Sí? Ahora, ojo, si tenemos un mal presidente, ¿quién puso al presidente? Pregunto. Los que votamos por ese presidente. Pues si es que no se roban los votos, sí. El tema es que si ponemos a una persona incorrecta en una posición de autoridad, esa persona siempre va a buscar Un saludo a la hermana Risbel, ya se acabó la pila de su teléfono. Bueno, que pasen hermana, buenas noches y gracias por su esfuerzo. y ahí véalo, lléganos los comentarios. ¿En qué me quedé? Ah, ok, en el presidente. ¿Quién lo puso? Pues los que votaron por él. Y ahorita dice, si no se roban los votos, pues es que la persona que está en autoridad va a buscar la manera de quedarse en la autoridad. ¿Sí me explico? Porque les conviene estar en autoridad. Pero aquí no estamos hablando de cómo mantenernos en la autoridad, sino cómo sujetarnos. Y sabes que tú puedes estar bajo autoridad y en ese estar bajo autoridad hay ciertas claves para que no estemos en oposición y que Dios no trate primero con nuestra rebeldía y que Dios trate con el pecado de la autoridad. Pregunta. Me ha tocado mucho más con el último presidente que tenemos, ¿no? Ajá. Que en muchas iglesias, pues, no lo querían, ¿no? Ajá. Y cuando ya se fue electo presidente, Ajá. muchos, muchos, pues, juzgaban, criticaban y decían que no, que era esto y que era el otro. El estar hablando mal de una autoridad o el estar juzgando o criticando es lo mismo, ¿no? Lo que pasó con Moisés. Pues es que está en autoridad. Bueno o malo, está en autoridad, está en una posición de autoridad. Pero no vayamos tan arriba. Vámonos nomás con el marido que tienes. Con la persona que tienes en tu casa como el esposo. A lo mejor ni cree en Cristo, a lo mejor no va a la iglesia, a lo mejor es un borracho, a lo mejor es un golpeador. Más sin embargo, ¿Qué? la palabra dice esto. A ver, no sé qué me estás diciendo. Dice, 1 Timoteo 2, 1 y 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que rogar, tenemos que orar No, por las personas que están en no autoridad. nos debe de importarnos si se están haciéndolo bien o no. Nosotros tenemos que cumplir con no juzgar y orar a Dios para que Él trate con ellos, para que Él mueva su corazón, etcétera, ¿no? Miren, familia, lo voy a resumir bien rápido en los 4 niveles, para no hacer muy largo este asunto. Número 1, en el gobierno, ¿sí? Nosotros sabemos que en el gobierno hay corrupción, nosotros sabemos que en el gobierno hay ¿cómo se llama? En el gobierno hay corrupción, en el gobierno los que están en autoridad quieren quedarse con todo, roban, abusan. ¿Y por qué no pasa algo para que Dios intervenga? ¿Sí? Porque mientras tú y yo estemos en oposición, Dios va a tratar primero con nuestra rebeldía antes que con el pecado de esta gente. ¿Sí me explico? Por eso hablábamos de la diferencia entre el pecado de santidad y el pecado de autoridad.
¿sí? Para que tú y yo le permitamos a Dios que Él trascienda ese señorío que tienen sobre nuestra vida. Primero nosotros tenemos que ser esos elementos del reino o esos ciudadanos del reino que le den acceso a Dios. Y para que nosotros podamos darle acceso a Dios tenemos que someternos a la autoridad, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que al principio les hablaba que Eva estaba bajo autoridad de Adán? Y lo mencioné la clase pasada, ¿sí? ¿Por qué Eva no murió o no fueron abiertos sus ojos o no se desconectaron de la bendición de Dios cuando comió el fruto? Porque ella comió el fruto primero. Y hablábamos, les decía, porque Adán estaba sobre autoridad de Eva. Entonces quiere decir que si yo estoy en una posición de autoridad, todas las personas que estén debajo de mi autoridad están cubiertas o escondidas, ¿sí?, bajo mi autoridad. Vamos a Génesis en el capítulo 3. Génesis 3. Te encargo 6:8. Sí. Aquí. 6:8. Y va para abajo. Ah. Gracias. En el capítulo 3 de Génesis dice, en el verso 7, en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Hasta ahí no pasó nada con Eva. Pero dice, y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en el momento de que Adán comió del fruto, fueron abiertos los ojos entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojos de la higuera y se hicieron delantales. Y se oyó la voz del Señor que paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose, dice, el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y se escondieron, el hombre y la mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí la pregunta es, oye, espérate, si Dios es todopoderoso, es omnipotente y omnipresente, ¿cómo es posible, sí, que el hombre y la mujer se escondieran y que Dios preguntara, ¿cómo estás tú? Y vamos a esperar a Angélica para que venga y me cuente por qué creía que Dios no los encontraba. A ver, Angélica, ven y dime lo que yo me como el pedazo de pampa que se me sube el azúcar. Pues, yo creo, estaba esperando a que me sentara. Es que en el video, donde estamos monitoreando el video, se va a retrasar unos segundos. Bueno. Está rico, ¿eh? Pues yo creo que, ay, no sé. O sea, ¿cómo te podrías esconder? Es que yo creo que ellos no sabían. ¿No sabían que no se pueden esconder de Dios? Mira. Entonces, ¿qué fue? ¿Te acuerdan que les dije que Dios le dio todo el señorío a Adán? Y Eva estaba bajo Eva. ¿Ok? ¿Te acuerdas en Oseas que dice que de tal sacerdote es el pueblo? Sí. Ok. ¿Te acuerdas que en Malaquías dice que todo el pueblo me ha robado? Y realmente si estudiamos bien Malaquías, los sacerdotes estaban quedando con el diezmo y no lo estaban llevando a la casa con el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, cuando la autoridad, cuando tú haces algo bajo autoridad, todo lo que hagas, la autoridad, Dios no va a ver lo que hizo la persona que está bajo autoridad, ¿sí? Entonces, perdón, pero es que estoy recuperándome del azúcar, se me bajó mucho y estoy queriendo carburar, ¿no? Pero ojo con esto, fíjense bien con esto. Cuando Eva come del fruto, escucha a la serpiente, automáticamente Eva se pone bajo autoridad de la serpiente. Y todo lo que Eva hacía ya estaba bajo autoridad de la serpiente. El que tenía el señorío era Adán, ¿sí? Como hijo de Dios, Adán tenía el señorío. Y Eva come del fruto de la serpiente. Cuando Eva viene
la serpiente no le habló a Adán, le habló a la mujer, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando Eva come del fruto, se pone bajo autoridad. Ya no está bajo la autoridad de Adán, ya se pone bajo la autoridad de la serpiente. Ujú. Porque Pero obedeció a ella. porque obedeció a la serpiente, ya no estaba obedeciendo a su marido, porque su marido fue el que le dijo, ¿sí? De todo fruto podrán comer, menos del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ujú. Vamos, no podemos comer de todo el fruto, ¿sí? Porque Eva no estaba, pues vaya. El que tenía la responsabilidad era Adán. Eva obedece a la serpiente, ¿sí? Y cuando Eva va y le da de comer a Adán, Adán come y obedece a Eva. Entonces Adán se pone abajo de la mujer, abajo de Eva, ¿sí? Que ya estaba abajo de la serpiente. Ujú. Entonces cuando ellos se esconden ya en el pecado, pues. ¿Sí me explico? Y no los puede ver Dios o no los encuentra porque ellos se esconden bajo la autoridad de la serpiente. ¿Tiene sentido? Te lo voy a poner en la casa. Cuando tus hijos o cuando el Omar y yo hacíamos una maldad, ¿sí? Y mi mamá no quería que mi papá se diera cuenta. Ella ponía una excusa y nos escondíamos tras ella. Pero cuando mi mamá quería que mi papá nos corrigiera, se quitaba del medio, ¿sí? Y derechito iba la autoridad sobre nosotros. ¿Tiene sentido? En Cristo, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Cuando tú y yo pecamos, ¿sí? Y no pedimos perdón, no nos escondemos en la sangre de Cristo, ¿sí? No nos protegemos por la sangre de Cristo. El enemigo puede venir, más bien va con Dios y le reclama: hey, el Carlos pecó y tiene derecho, Dios le tiene que dar el derecho de venir a atormentar mi vida, ¿sí? Entonces estoy en oposición con Dios, pero aparte tengo condenación por yo estar en oposición con Dios, y aparte el enemigo viene y me atormenta porque yo no me he puesto a cuentas con Dios. ¿Tiene sentido? ¿O no? ¿No tiene sentido? Sí. Entonces ellos se escondieron creyendo que Dios no sabía dónde estaban, ¿sí? Pero como conocen de Dios, cuando Dios pregunta, ellos responden, pero se esconden. ¿Te acuerdas que dice, y nuestra vida está escondida en Cristo? ¿No te acuerdas? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Sí? En Cristo, en Dios está escondida nuestra vida. ¿De quién? Del enemigo, porque no nos puede hacer nada si estamos bajo la autoridad de Dios. Como cuando le dice cuando le dice Satanás bueno, que se presenta entre los hijos de Dios, ¿no? Y que le dice, pero pues lo tienes, quítale el cerco que tiene, ¿no? Ahora, antes de la caída, Satanás podía presentarse delante de Dios como todos los ángeles. Vas a volar no sé qué tantas cabezas. Ya sé. Pero, después de la caída, la única manera en la que Satanás podía presentarse delante de Dios era porque le quitó el señorío, o la hijidad, o el ser hijo a Adán. Iba vestido con la autoridad que Dios le había dado a Adán. Es que se la quitó. O más bien, él la cedió. Ahora, por eso dice, ¿se acuerdan? Hay un cantito que dice: por Adán el pecado entró en el mundo y la muerte redimió a los que pecaron. En Jesús gratuitamente recibimos una nueva relación con nuestro Dios. Dice, si por él morimos, con él resucitamos. Con Adán morimos, con Jesús resucitamos. ¿Sí? Cuando tú y yo estamos bajo autoridad de Cristo, nosotros volvemos a tener una relación y ya no hay rebelión en nuestro corazón, ¿sí? Si lo hacemos de la manera correcta. Entonces, ¿cuál es el secreto para poder nosotros no estar en oposición a la autoridad y que Dios trate con la autoridad? En lugar de con nuestra rebelión, sirviéndole a la autoridad como a Cristo. En Efesios 5:22 dice, como al Señor. Sométete, mujer, como si fuera Cristo, tu marido. No, pero es borracho, pegador, golpeador. Visto la cara. ¿La cara de quién? De las mujeres, cuando le estaba enseñando eso la semana pasada.
O sea, se les hizo larga. Porque, ¿cómo que al Señor? A ver, explícalo ¿Cómo? tú. Porque les digo que la Biblia dice que las mujeres debemos de servir al esposo como al Señor, como si tuviéramos al Señor mismo en nuestra casa. Así como tú honrarías a Dios si estuviera presente. Yo pienso pues que no le pondríamos como bombo y platillo, ¿no? Como dicen. Le daríamos lo mejor de lo mejor, la mejor comida, la mejor bebida, el mejor lugar en nuestra mesa, la mejor atención, con lo mejor de nuestro amor, de nuestro corazón, no sé. Y así es como la mujer debe de servir al esposo, no como, ay, ahí viene, ya llego. O sea, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿no? sí. ¿Cómo son tus oraciones con respecto a tu marido? O cómo lo miras. ¿Cómo miras a tu marido? Porque, ¿Como el fracasado, como el bueno para nada? Ajá, porque él dice la palabra que así como estaba explicando Carlos ahorita, que Dios puso una cabeza, un líder en la familia, el que es el esposo. Y el esposo es espero yo que así sea, ¿no? El hombre que Dios tenía para esa mujer. Y en la palabra de Dios vimos o podemos ver que dice que cuando llegaba un profeta, un hombre de Dios a una ciudad o a una población, la gente iba y les rogaba que fueran a comer a sus casas. ¿Por qué? Porque eso traía bendición a esa familia. Y había multiplicación de los bienes y todo, había mucha bendición. Entonces la gente peleaba y como la tsunamita, ¿no? Que se lleva a qué profeta, no me acuerdo. No me acuerdo qué profeta era, Elías, pero creo que era Elías, no estoy segura. El caso que le dice que vaya por favor a su casa y que se quede ahí con ella. Y nosotros, mujeres, el hombre o el esposo viene a ser ese hombre de Dios que está en esa casa, y hay una gran bendición en sujetarse al esposo por obediencia, por convicción, como al Señor. Y no hay nada denigrante, le decía, el que podamos nosotros decir, ok, tú tienes la última palabra, ok, lo que tú decidas está bien. ¿Por qué? Porque en eso va a haber obediencia. Y hay un gran secreto ahí que me estaba diciendo Carlos. Si él toma una mala decisión, Dios va a tratar con él. Pero nosotras estamos escondidas debajo como esposas. Ahora, ojo con esto, porque ahí hay un gran peligro. Por eso dice la palabra que la sujeción tiene que ser reflexiva, ¿sí? Y que toda autoridad tiene una autoridad superior. Me vas a decir, oye, ¿cómo me voy a someter a mi marido si me pega? O ¿cómo voy a someterme al marido si el marido es un borracho, vividor, bueno para nada, que no trabaja, un abusón? O no me pega, pero me maltrata verbalmente. Psicológicamente, etcétera, etcétera. Dice ahí, toda autoridad tiene una autoridad superior. ¿Hasta dónde me debo de someter y cómo me debo de someter? Vamos a empezar con el tema del marido, por ejemplo, en la casa, ¿sí? Y la semana pasada ponía un ejemplo, bueno, la semana antepasada ponía un ejemplo de que uno no trabajaba y que le decíamos como consejería, ¿sabes qué? Pues el cuatro era muy bueno, incluso era muy bueno en la alabanza, ¿no se acuerdan que puse ese ejemplo? Sí. Pero no trabajaba, ¿no? No trabajaba, o sea, él era músico y con lo que le caía. ¿Sí? Muy bueno para la alabanza, tenía una manera de adorar impresionante y Dios respondía con su talento, ¿sí? Y el consejo fue, a ver, ¿cuál es la función del esposo? La función del esposo es ser el proveedor, y si no provee, ¿qué creen que está haciendo? Está violando una ley superior a él, ¿ok? Si el marido no hace lo que le corresponde y tú, mujer, estás enojada con el marido y te opones a lo que él dice, pero tú haces lo que a él le toca, Dios no va a tratar con él, porque lo que él está haciendo es un pecado de santidad y lo que tú estás haciendo es un pecado de rebelión. Oye, pero mis hijos se van a quedar sin comer. No se mueren de hambre. Que me van a cortar la luz. No te mueres de calor. Vete a la casa de tu mamá. Déjalo que el hombre se quede en su casa.
sin luz, sin agua y con este calorón de 49 grados. Oye, pero se va a querer ir a la casa de mi mamá. No, espérate. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Una autoridad superior. En la casa, el marido es cabeza, no en la casa de tus papás. Entonces, si les quieres dar de comer a tus hijos, llévatelos a casa de tu suegra, o de tu abuela, de tu mamá. ¿Sí? Y si no tienes, pues vete a casa de un amigo o a casa de un hermano, donde el hombre no pueda ir, pero no te opongas. Oye, dame de comer. No hay, aquí en la casa no hay. Consigue con tu mamá, no puedo porque es otra familia. Yo te doy de comer encantada de la vida y te sirvo como al Señor, pero tú traes provisión. Vete a trabajar, no me toca a mí. Oye, yo ya fui a trabajar. Sí, pero es que no lo entendemos, pues. Y queremos corregir nosotros al esposo y a nosotros no nos toca corregir a una autoridad superior. La autoridad superior la tiene que corregir otra autoridad superior. Y lo peor del caso es que tomamos malas decisiones por falta de conocimiento y después le reclamamos a Dios. Y le reclamamos a Dios y nos enojamos con Dios. Y estamos en desobediencia y la condenación es a nosotros y el marido, Señor, acostadote, rascándose. Pero si estoy en la alabanza, pero si hago esto otro, ¿por qué este no cambia? Pues porque nosotros estamos en rebelión. Estamos fomentando el pecado, ¿no? Ahora, vamos a suponer, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Que vaya más allá de que no provea, a lo mejor es muy buen proveedor y te tiene con lana, pero ni te pela, y si te pela es para golpearte. O anda con otra mujer. En el momento, o anda con otra mujer, o con otras, ¿sí? Sí. Porque el macho es bien macho, y si va a ser macho, otros, pues va a ser macho. U otros, bueno, ahí en gusto se rompen géneros y se rompen otras cosas, pero bueno. Relaciones, estoy hablando de relaciones, Angélica. Sí. Pero bueno, ¿a qué voy? Si el hombre le levanta la mano a la mujer, en ese momento está violando una ley, ya ni siquiera de Dios, una ley del ser humano, en las garantías individuales de las personas humanas, dijo uno, ¿no? En las garantías individuales de las personas, de los seres humanos, tenemos derechos y obligaciones. Y en el momento de que un marido rompe con una ley y la mujer no va con la autoridad superior y lo denuncia, en ese momento te haces partícipe del pecado del hombre. Y aparte estás en rebelión porque dices, ay, me golpeó, pero pues yo no quiero, y ay, lo empiezas a criticar. Y en ese momento Dios va a tratar con tu rebelión y va a bendecir. Bueno, no es que bendiga a la autoridad superior, pero lo va a pasar por alto. ¿Tiene sentido? Que el hombre no es capaz o porque no quiere, o porque es muy macho y canta aquella de mira Bartola y te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, la luz, el teléfono, y todavía me das para mi chupe. Hay muchas familias así, que el hombre no sale a trabajar, o cuando sale va pidiéndole a Dios que no trabaje. ¿Y qué creen? No consigue trabajo porque la mujer está en rebelión. O pues ¿para qué va a salir si ella ya está trayendo? Sí, pues. Entonces, Dios no puede hacer nada porque para empezar estás en oposición. Y eso está cañón. ¿Quieres que tu maridito precioso Dios trate con él? Sométete inteligentemente a la autoridad. Identifica primero que, ojo, no lo hagamos con tal de fregar, pues, porque también eso Dios ve la motivación. Si tú quieres que Dios bendiga, realmente la actitud debe ser que Dios bendiga tu matrimonio y que Dios tome el control de la vida de tu marido y que se le presente, porque la palabra dice que donde uno es salvo va a ser salva toda la casa, ¿sí? Y si tu marido no es creyente, por eso Pablo recomienda que si el marido no es creyente, que la mujer se quede con él, si la mujer es creyente, porque ella lo santifica a través de las relaciones sexuales, a través de la relación en con pareja. La boca cerrada, ¿no? ¿Sí? Por su diario vivir, todo su fe, lo que ella cree, poniéndolo por obra. Pero no sirve de nada poner por obra lo que crees si en tu corazón hay rebelión. Esa es la clave, tu actitud. Yo les decía ayer, ¿no? A las mujeres en el estudio de ayer, el ejemplo de Esther. Ella tiene una petición en su corazón
No fue ella en rebelión, no desobedeció la ley, porque estaba prohibido presentarse al rey sin ser llamado. Pero ella fue buscando la gracia del rey. Pero y había una no cláusula. pidió Había una cláusula. que O sea, si el rey le extendía que el si el cetro. rey le extendía el cetro. O sea, no nada más fue porque si no estuviera esa cláusula, ahí sí estuviera violando la ley. Ujú. Pero ella sabía también El que riesgo. el rey la amaba. Claro. Y ella iba buscando la gracia y el corazón del rey. Pero a mí me mueve mucho que aun cuando era algo urgente, ella no No tomó así como es que dame esto, no. Ella quiso agradar primero el corazón del rey y no lo hizo una vez. Lo hizo 2 veces y el rey ya estaba, yo creo, súper intrigado de ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. hasta la mitad mitad de mi reino doy. te voy a dar. ¿Por qué? Porque lo honró tanto, lo hizo que él sintiera todo su amor o su respeto, la honra que ella sentía por él, que le ofreció hasta la mitad de su reino. Entonces yo les decía a las mujeres, debemos de ser sabias, debemos de ser astutas al acercarse al esposo y llegar primero y tocar el corazón de ellos, honrarlos, ver la necesidad, sí, pero primero tocar el corazón del esposo. Y yo les decía, un tip de ahí, le digo que es llegar con un platillo, porque a través del estómago llegas más rápido al corazón. El corazón, sí, está más cerquita. Está más cerquita. ¿Por qué? Porque el hombre se siente agradado. Adelante. Y esto es algo que nos enseña la palabra de Dios. Yo siempre estoy diciendo, esto es nuestro instructivo de cómo vivir la vida de una forma eficaz para tener bendición en nuestra vida. Y pues qué bueno poder conocer, porque entre más conozcamos nos vamos a librar de muchas. Si yo todo esto lo hubiera sabido hace años, cómo me hubiera evitado malas decisiones, consecuencias y sufrimientos, ¿no? Ya pasaron 2 horas y nos falta un rato. Pues es importante todo, bueno, ¿no? ¿quieres, amada, que tu matrimonio tenga bendición? La relación es personal con Dios, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos a no estar en contra de la autoridad, sino oponernos a la autoridad y hacer lo correcto, ¿sí? No salgas ahorita corriendo a acusar a tu marido que te golpea, a menos que te golpee, pues, o sea, pero si realmente tú quieres un cambio, asegúrate que en tu corazón y tu actitud no haya oposición, ¿sí? Si tienes algo que denunciar, denuncia, no te detengas y hazlo incluso como si fuera Cristo, pues. ¿Sí me explico? O sea, vas a ir a denunciar porque, acuérdate otra cosa, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadoras de las tinieblas en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? No veas a tu marido como el desgraciado, el mendigo, el abusón. Es todo lo que a él lo gobierna. Haz de cuenta que el hombre es un esclavo de todo eso, ¿sí? No veas maldad en él, es la maldad que lo mueve. Entonces tu pleito no es contra la maldad, exacto. Tu pleito no es contra la persona, es contra la maldad que lo mueve y que te golpea a ti. Tú vas a ir a acusar a la maldad, aunque tenga nombre y apellido, ¿sí? Pero en ese momento, en el momento que tú y yo cambiamos nuestra posición y empezamos otra vez a caminar con Dios, entonces Dios va a tratar directamente con la autoridad que está sobre ti, porque tú eres su hija amada, en el cual Él tiene complacencia, y la hija del rey no va a ser deshonrada. ¿Me explico? Pero si la hija del rey es rebelde, primero va a tratar con la rebeldía de su hija, y luego va a agarrar y va a tomar, como pasó con Abigail, ¿sí? Cuando el esposo, que siempre se me olvida el nombre de este cuate, ¿Balam? No, el que dijo que no le dieran de comer al rey, a David. Se me va el nombre del cuate. El caso que significa que... El perro desgraciado necio, pues, ¿no? el necio. Es que le dijo perro, pues. ¿Sí? Le dijo perro. O sea, no, rey, por favor, no veas al necio de mi marido. ¿Sí? Y al final termina ella
saliendo de esa autoridad por decreto del rey, porque el rey se casó con ella, ¿me explico? Digo, sé que se murió, pues, pero... Ahora, pueden pasar dos cosas. Si el marido no... Naval. Si el marido, ojo, y ojo hombres si me están escuchando, si tú no entiendes que también tienes una autoridad superior y no pides perdón por los pecados que tú estás cometiendo al maltratar a tu mujer, para empezar, se va a activar eso que Dios no te va a escuchar. Número uno. Número dos, ¿sí? Va a venir la autoridad sobre ti. Porque la mujer, yo no entiendo cómo se quedan. Cuando un hombre la golpea, cuando un hombre la maltrata, yo no entiendo por qué se quedan. A mí me ha tocado a veces a intervenir y dice, es que es mi marido, para eso, para que me pegue. Pues bueno, y luego, pero siguen en rebelión. ¿No? Yo no sé y quisiera entenderlo y pues por más que me lo han explicado, no entiendo. Pero en el momento que la mujer entiende esto y va y pone esas denuncias y empieza a hacer, a lo mejor por el qué dirán, a lo mejor por, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno. La baja autoestima, la sociedad en donde creciste que lo ves tan normal y miedos, inseguridades. Ahora, ojo, es que se está yendo muy largo esto. Es que quiero hablar del tema también con los jefes y con las autoridades. No te preocupes, lo hacemos parte. Bueno, pero bueno, vamos a terminar con el tema de la familia. El hombre, si tú y yo no nos damos cuenta que estamos en una posición de autoridad y qué es lo que tenemos que hacer como autoridad, ¿sí? Nos va a caer una autoridad superior y nos van a corregir y duele. Generalmente se va muy largo esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mujer está en rebeldía. Pero una vez que la mujer entiende su posición, Dios se encarga, créanme, o nos corregimos o nos vamos. Y me ha tocado muchas veces en que el hombre se convierte el sapo se convierte en príncipe y se convierte en rey y sacerdote de su casa y empiezan a caminar las cosas porque la mujer toma la posición correcta y ojo, no es estar en sumisión, es estar en sujeción de manera inteligente. Hasta aquí tiene él autoridad sobre mí y vamos a hablar más adelante también, aunque Angélica ya lo está hablando, de la mujer virtuosa. Lo estuvimos estudiando y lo vamos a seguir estudiando. Es impresionante. Es impresionante de cómo Dios quiere usar a la mujer. Pero acuérdense, la mujer está estigmatizada por el error de Eva. Pero nadie habla de que Dios entró al mundo maldito gracias a Eva. Eva fue la primera o la única por su linaje que ella mencionó de nuevo a Dios ya en la maldición. Porque agradecía. Adán no volvió a mencionar a Dios. Eva fue la que le enseñó a Abel cómo honrar a Dios. Eva entendió su posición. Y acuérdense que el linaje de Eva es el que iba a aplastar la cabeza, aunque bueno, obviamente es la genética y la herencia de Adán como hijo de Dios. Pero es a Eva la que le dicen. Y tu simiente le pisará la cabeza. ¿Sí me explico? Entonces, mujer, no tengas miedo. Número uno, si estás viviendo un tema de violencia o falta de respeto y están rompiendo esas faltas de respeto, tus derechos como persona, hay que ir a una autoridad superior y que empiezan a tratar, necesitan tener atención legal y espiritual, por supuesto. Pero si no hay una ruptura de leyes, ¿sí? Solamente hay decepción de tu parte y esa decepción te lleva a un juicio, ese juicio te lleva a una actitud incorrecta para con tu marido y quieres que Dios trate con él y que sea esa persona que tú conociste, de la que tú te enamoraste, de la que tú veías ese potencial tan enorme que Dios incluso te mostró, ¿sí? Por algo te casaste con él, porque tú lo escogiste, a ese hombre, ¿sí? Endereza tu corazón, como al Señor empieza a servirte, perdónalo, perdónate, deja de juzgarlo y pídele perdón a Dios por juzgar a esa autoridad, ¿sí? Incluso por ponerlo tú ahí y deja que Dios empiece a tratar con él. Pero primero define o entiende cuál es la posición del hombre en tu casa. Él es el proveedor, tú eres la administradora. Trabajas, qué bueno que trabajas, porque así vas a tener tú para
para darle comer a tus hijos, pero a ti no te toca pagar la luz, a ti no te toca pagar el agua, a ti no te toca traer la comida, a él le toca. Y si tú estás supliendo sus necesidades, pues está al revés, la autoridad. Ahora, ¿sí? Con los hijos. Vamos a hablar con los hijos, vamos a hablar, ahorita les decía, eso que tú dices, haz lo que quieras. Tú lo estás bendiciendo aunque tu actitud sea de no, pobre de ti. Tus palabras hacen que bendigas a los que están bajo tu autoridad. Por eso es bien interesante entender esto que estamos hablando. Porque si nosotros vamos a una congregación o estamos en un trabajo o estamos bajo una autoridad en gobierno, ¿sí? Corremos el riesgo de que si nos sometemos a lo que están haciendo mal, ¿sí? Cuando nosotros nos rebelamos a eso que están haciendo mal, sin acudir a una autoridad superior, nosotros vamos a caer en maldición o estar en condenación. ¿Y a qué me refiero? Vamos a suponer que dice la palabra que debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Está bueno? Y el pastor, en una revelación que tuvo, dijo, todos vamos a traer pañales, y el que no traiga pañales en la congregación y no gatee en la congregación cuando estemos en la alabanza, va a ser maldición. ¿Qué crees que va a pasar si tú haces eso o sigues en esa congregación? Y estoy dando una locura, pero pasó, ojo. Pues hubo otro pastor que dijo que si éramos ovejas, hasta me trabó de la indignación, que dijo que si éramos ovejas tenía que comer, su congregación tenía que comer zacate, y andaban todos comiendo zacates, y yo, por Dios. Pero ¿qué pasa? Si tú te quedas bajo esa autoridad y tú sabes que en la palabra no está eso, ¿sí? Y lo aceptas, y luego después de que lo aceptas te pones en contra, te opones, o sea, obedeces pero estás en oposición, tú estás en maldición. Te sientes ridículo comiendo zacate. Te sientes ridículo comiendo zacate, y no deberías estar comiendo zacate, pero estás comiendo zacate, ya estás en oposición a la autoridad. ¿Qué tienes que hacer ahí? Salte de ahí, porque Dios no te va a bendecir, vas a estar en oposición todo el tiempo. Ahora, no se trata de todo el tiempo estar en desacuerdo, por eso tienes que aprender de la palabra. ¿Me explico? Así es. Por falta de conocimiento mi pueblo se pierde. Tenemos que hablar del tema les voy a contar un tema de cuando trabajé, pero eso va a ser en el tercer capítulo. 2 horas, mucho, se me hace mucho a mí. Pero este tema es muy interesante. Si tienen comentarios, háganlos por favor. Si pude expresar lo que esto tiene que ver, y si igual, tienen alguna dudas, que las dejen para la próxima. Pregunten y contestamos sin problema. Es muy importante porque acuérdense, aquí la condenación no viene de parte del diablo, viene de parte de Dios. Y tú la estás acarreando para ti cuando no sabemos, sujetarnos a la autoridad. Después vamos a hablar de cómo debemos de ejercer autoridad. Pero la clave está en sujeción. Ahora, vale más, ¿sí?, equivocarte sujetándote que equivocándote juzgando a la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios trata primero con la rebelión de tu corazón antes que con la autoridad. Si tú te equivocas y lo hiciste de corazón pensando que así era, Dios va a tratar con la autoridad, no va a permitir que abuse de ti. ¿Sí? Pero, ojo, para eso nos dio libre albedrío. ¿Sí? Es como les decía ahorita, la mujer que la estaba golpeando a su marido, entraba la policía y lo querían arrestar. Déjenlo, porque para eso es mi marido, para que me pegue. Y si no me pega, no me quiere. Ándale, si no me pega, no me quiera. ¿No? Etcétera, etcétera. O sea, y estamos tan atravesados porque ahora ya no es adúltero, no la están engañando, ahora es la socia. O sea, hemos llegado a aceptar tantas cosas y el mundo se va a poner peor, pero para eso estamos. ¿Quieres que la bendición fluya? Ahora ya con esto cierro. La serpiente sigue estando en este mundo, sigue estando como en la posición que Adán tenía. Jesús vino para cumplir la sentencia que Dios había dado. ¿Sí? Condenación es palabra sentencia en contra. Con la sangre de Cristo ahora tenemos una sentencia a favor. Y nosotros, como hijos de Dios, como parte del reino de los cielos, ¿sí?, somos los únicos que podemos darle acceso a Dios poniéndonos
en línea con Él. Y la única manera de ponernos en línea o alinearnos con Él es a través de su palabra, obedeciendo sus instrucciones, porque después vamos a entender por qué ya le digo instrucciones y no leyes. Ahora, cuando dice Jesús que toda la ley se resume en los 2 mandamientos, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y en amar a tu prójimo como a ti mismo, como Jesús nos amó, ¿sí? Incluye toda la ley. En esos 2, pero incluye toda la ley. Entonces, no estemos peleando con que si la ley y la gracia. Ahorita tenemos la gracia porque Jesús, es un regalo de Dios la salvación, pero tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que tener la revelación por parte de Dios para poder tomar esas bendiciones y que se manifiesten en este mundo y que tú y yo seamos esa sal de la tierra, esa luz del mundo, que traiga equilibrio en este mundo que cada día se va a poner peor porque así está escrito. ¿Tiene sentido? Así es. ¿Están contentos? Espero realmente haber podido expresar este tema. Como les digo, Dios nos está poniendo a recordar todo esto, a revivir todo esto. El tema de la mujer virtuosa, el tema de las cortes celestiales, todo tiene que ver con tu actitud, con saber quién eres en Cristo. Identidad. Tu identidad. Y si tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo, vamos a poder cumplir lo que Jesús dijo: cosas mayores que yo van a hacer. Si Él caminó por el agua, nosotros debemos de volar. Y no estoy alucinando, no quiero que se tiren tampoco de un edificio, no se trata de eso. Tenemos que entender cuál es nuestra posición, cuál es esta dispensación en la que estamos viviendo, qué es lo que quiere el Espíritu Santo que hagamos. Y lo que nosotros ahorita estamos haciendo, como muchos otros, ¿sí?, es volteando a ver a los que ya tenemos mucho tiempo en estos caminos de Dios y que hemos entregado nuestra vida y que a lo mejor estamos cansados y cargados, ¿sí?, y no sabemos por dónde quitarnos tanta carga. Él dice: venid a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. Pero tenemos que saber de qué se trata ese descanso. Y sí, Jesús hizo todo en la cruz y todo está hecho en la bendición, pero tenemos que hacer ciertas cosas, son poquitas. Acuérdense que dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un yugo en Jesús. Claro que hay un yugo en Jesús. Claro que sí. Ayer cuando estaba explicando todas las manifestaciones, ¿no? Porque eso es de la mujer virtuosa. Varios dijeron: wow, me doy cuenta que tengo muchas cosas en las que tengo que trabajar. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra es una lámpara a nuestros que pies. Nos va a alumbrar todo el panorama alrededor y nos va a hacer que miremos qué es lo que estamos haciendo correcto o no. Si en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Así es. O si nos estamos oponiendo a Él. Es muy importante. Ahí lo vamos a aprender, ahí vamos a verlo. Pero bueno, parte 3, yo no quería que hubiera parte 3, pero bueno, parte 3. Vamos a hablar tema con los hijos, vamos a hablar tema en el trabajo, ¿sí? Porque si tenemos un jefe que es un... Bueno, ya lo vamos a hablar. Pero más o menos creo que queda claro, y si no tienen dudas, díganme. Si tienen dudas, díganos, escríbanos, y con todo gusto, gracias a quienes han estado ofrendando. Dios les bendiga, gracias. De verdad, nos ayudan y podemos seguir ayudando. Amén. Gracias, de veras. Les bendecimos, Dios les multiplique al 100 por 1 todo lo que han estado sembrando nosotros. Y a los que quieran sembrar, pues gracias también. Le damos gracias a Dios porque Él es el proveedor y a través de todos podemos alimentarnos y ayudar también a mucha gente. Y pues los invitamos la próxima semana a darle like al video, a confirmar su asistencia en el evento para la próxima semana, que en cuanto se acaba lo voy a hacer para que tengan el tiempo de poderlo compartir, que a fin de cuentas terminamos cambiándole el enlace, ¿no? Pero ahorita vamos a entrar a ver. Ajá, pero de todas maneras estén pendientes. También les encargo que vayan al canal de YouTube, ahí están todos los videos, recomienden. Estoy haciendo listas de reproducción por series para que estén más ordenadas y pueden ponerle reproducir y se van a ir así de corridito desde el primer estudio en adelante, pero van en orden. Entonces, para que puedan aprender o repasar qué es lo que está haciendo la hermana Elizabeth, sí. Y está maravillado porque dice: ya estoy entendiendo. Me dice: es que conforme vamos
leyendo más y más y más, nuestra mente se va ampliando, se va llenando uno de sabiduría, y pues gloria a Dios, ¿no? Les invito también a las clases de mujeres los miércoles. Este miércoles va a ser a las 2 de la tarde. Si gustan, mandarme un mensaje por privado para ponernos de acuerdo en cómo conectarnos. Voy a ver la posibilidad de hacerlo por salas, ya sea por Messenger o por Facebook, para que nos podamos mirar y que sea interactivo, ¿no? Que poder estar preguntando y explicando si Dios nos permite, y pues invitar a otras personas que más y más mujeres vayan teniendo acceso a todos estos temas, a este conocimiento, porque son de grande bendición. Gracias a la hermana Risbel, a su esposo, por la confianza de darnos acceso al grupo de citas bíblicas. Gracias, Carlos, también por Iglesia Viva, ¿no? que nos está apoyando en trabajar con nosotros, preparadores de Portillo, y pues gracias a ustedes también que nos acompañan semana tras semana. Dios les bendiga, les amamos, pues hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.